tardes a todos, para los que recién comienzan la transmisión y para todos aquellos que están continuando con esta transmisión de día lunes la primera jornada de este Business Revolution Week Argentina, Paraguay y Uruguay. Tuvimos una excelente presentación, un panel que arrancó, pero maravillosa. La verdad que agradezco nuevamente a todos los expositores que nos ilustraron con sus exposiciones. Y ahora continuamos con otra jornada, seguimos con estas conferencias, con estos formatos paneles, ¿no? Que vienen aquí a ilustrar sobre distintas situaciones en el universo de lo que es el universo crediticio, ¿no? Que estamos atravesando en la región con este contexto de COVID y bueno, con esta pandemia que nos acecha, pero a la vez nos trae esperanzas de un cambio y de cuestiones que nos van a contar los líderes en la transformación de las finanzas. Antes de presentar al moderador y a todos los oradores, quiero mencionarles, recordarles que en la plataforma CMS 365 pueden realizar networking. Además de esta conferencia que van a poder ver, también tienen todo el material on demand. No se olviden del material o menú a la carta que hemos dado en llamar o denominado de esa forma. Ahí van a poder encontrar webinars, entrevistas, conferencias, demos de productos. La verdad, pueden explorarlo en el momento que ustedes desean. Esa es la ventaja de la plataforma digital, de poder obtener el conocimiento las 24 horas on demand. La situación es, ustedes lo quieren consumir a las 7 de la tarde, a las 8, a las 12, a disposición. No se olviden que hay más de 500 personas registradas, ya estamos llegando a las 600. Tenemos la posibilidad de hacer networking a nivel regional, gente anotada principalmente de Argentina, Paraguay, Uruguay, pero tenemos gente de Chile, gente de Colombia, de Perú, de México. Aprovechen esta gran oportunidad, el ingreso es gratuito para todos, y además aprovechen en visitar los stands, ¿ok? Todos los stands que tenemos disponibles en la parte de la expo comercial, donde van a encontrar videos, donde van a encontrar demos de productos, donde se pueden descargar directamente productos o brochures, pueden interactuar con las personas que están representando a los stands. Hagan negocios, para eso estamos aquí, para poder promover unas mejores oportunidades para todos y todas que están conectados y siguiendo esta transmisión. Ahora sí, tengo el honor de presentar a Julián González Banek. Él es Head en la parte de preventas y satisfacción al cliente en Experian. Y la verdad que, bueno, Julián, agradecerte nuevamente, lo hice en privado, pero agradecerte nuevamente aquí con todo el público que puedas estar moderando este excelente panel. Este panel que nos va a traer justamente, digamos, el contexto de estos líderes que están queriendo transformar las finanzas, este término, ¿no?, de colaboración que estamos cada vez repitiendo más, esta unión entre países, entre empresas, entre mercados, entre gente, entre personas, ¿no?, entre seres humanos que estamos buscando nuevas oportunidades, nuevas interacciones de negocios, y bueno, qué mejor que nos los cuenten justamente los líderes, y vos los vas a presentar. Así que te dejo que en este panel, todo tuyo, me voy por un ratito, y bueno, los dejo que puedan hacer esta excelente presentación. Perfecto, Rodrigo. Un saludo nuevamente a ti, y me sumo al agradecimiento que le has hecho a toda la audiencia por sumarse a este interesante espacio en el cual, como comentaba Rodrigo, líderes actuales en la transformación de las finanzas nos van a contar sobre sus experiencias profesionales y qué visualizan para los próximos años. ¿Sí? Entonces, por esto le voy a dar la bienvenida a Sabrina Castelli, CEO y fundadora de Mujer Financiera, a Sebastián Olivera, cofundador de la Cámara Argentina de FinTech en Uruguay y Country Manager en Taskhouse en España. Súper interesante la experiencia, que también vamos a estar intentando conversar con él, y Fabio Nasmanovic, también gerente de banca minorista en Banco Familiar de Paraguay. Buenas tardes, y muchísimas gracias por sumarse a este panel. Buenas tardes. Antes de comenzar con su introducción, recuerde a la audiencia que puede dejar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas, de Q&A que hay en esta plataforma, el cual intentaremos atender en los últimos minutos de la sesión. Así que ahora sí, para pasarle la palabra a quienes son las estrellas de este evento, Sabrina, bienvenida, muchísimas gracias por sumarte. Hola Julián, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. No, bueno, gracias a ti.
hay muchos temas para tratar realmente, y antes de comenzar la discusión general, me gustaría, Sabrina, si nos puedes comentar un poquito sobre el proyecto de Mujer Financiera. ¿Cómo nace Mujer Financiera? ¿Cuál es su objetivo? Tal vez, ¿cuál era su objetivo cuando nace y si sigue siendo el mismo o ha cambiado? Bueno, sí, Mujer Financiera nace un poco de una experiencia personal. En el caso de mi familia, bueno, mi padre falleció cuando yo era muy chica y mi madre tuvo que hacerse cargo de la familia, de la crianza tanto mía como de mi hermana, y en ese momento, estoy hablando hace 20 años atrás, obviamente ella no trabajaba y no tenía ni acceso a ni una cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito y mucho menos a educación financiera. Entonces ahí fue el primer insight donde yo vi qué importante era que una mujer tenga acceso a estas herramientas. Cuando crecí, decidí estudiar carreras en económicas tratando de entender un poco cómo funcionaba el sistema financiero y lo que me di cuenta es que la historia de mi familia era tan solo una historia dentro de millones de historias de otras mujeres, no solo en Argentina, sino que en Latinoamérica y alrededor del mundo. Y para poner un ejemplo de eso, se sabe que 1.000 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a una cuenta bancaria. En el caso de Argentina, tenemos que 4 de cada 10 mujeres tampoco tienen acceso a una cuenta bancaria y de las que tienen acceso, el 70% casi no usa productos financieros y prefiere utilizar el efectivo. Entonces acá encontramos una situación en la que hace falta educación financiera para que todas estas mujeres puedan entender cómo funcionan estos productos y puedan empezar a utilizarlos y de esa manera beneficiarse porque digamos que una mujer pueda acceder a educación, a cuentas bancarias, pueda generar su ahorro, trae muchos beneficios no solo para ella, sino para su familia, para la comunidad y para la economía en general. Así que es un poco nuestro objetivo, facilitarle las herramientas para que puedan acceder a educación y a servicios financieros. Bueno, súper interesante y vamos a hablar un poquito después y cómo eso se liga también con el ecosistema fintech actual. Por eso me gustaría a Sebastián también introducirlo, por supuesto, en la conversación y si nos puede contar un poquito, ¿no?, sobre esta conformación del ecosistema fintech, específicamente en nuestra región, pero también lo que representó esta alianza fintech en Iberoamérica, ¿no? Y un poco cómo fue la evolución. Después vamos a entrar más en detalles, pero un paneo general de lo que fue esta conformación de este ecosistema. Bueno, buenas tardes, buenas noches para mis co-tertulios y para los asistentes. Gracias por la invitación. Bueno, un poco, como comentabas tú, nosotros en el año 2016 fundamos la Cámara de Fintech de Uruguay. También participamos y asistimos posteriormente a la fundación de la Cámara Fintech, con grandes amigos de Argentina que aún mantenemos. Y bueno, en 2017 es cuando finalmente realizamos una primera iniciativa, podemos llamarlo una sesión de alianza, de board de la Alianza Iberoamericana, en aquel momento a Perú, Centroamérica y Uruguay, después fue escalando y hoy en día tenemos también a Paraguay, Brasil, Argentina, obviamente, o sea, los ecosistemas más importantes está Chile, está, bueno, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela. Entonces, verdaderamente, esa iniciativa que surgió comienzos de 2017, a instancias mayormente de Colombia y España, se ha transformado hoy en día en un órgano de articulación en el cual las asociaciones fintech de cada país, a través de sus representantes, intercambian no solo información, sino mejores prácticas, sino también es una muy buena... Y desde la región a nivel internacional con otras jurisprudencias como son Europa, Asia-Pacífico, África y bueno, dentro de las Américas, Norteamérica, ¿no? Y bueno, básicamente hoy en día ese organismo se ha transformado en el gran articulador a nivel regional. Obviamente nosotros de la Cámara Uruguaya de Fintech tenemos nuestros representantes, Rodrigo Tumayán, que es el actual presidente, es quien está representándonos, trasladando sus objetivos fundacionales de la Cámara Fintech de Uruguay, que son los mismos de la Alianza, que son básicamente el de compartir experiencias, compartir y entender regulación a nivel global, lo bueno o lo malo. Ustedes determinarán de estas regiones que venimos en muchos casos atrasados en algunos aspectos en relación a lo que ya pasa en el mundo, entonces podemos capturar ese know-how de forma gratuita de lo que ha funcionado y de lo que no. A veces nos empeñamos en replicar lo que no ha funcionado, pero bueno, en teoría tenemos ese hándicap que nos da el delay en poder incorporar eso que ya en el mundo tiene otro grado de desarrollo a través de esta asociación de cámaras y en las cámaras de bajarlo articulando con los sistemas financieros, ya sea el ecosistema emprendedor, los bancos centrales, las reguladoras, los reguladores, para bajarlo finalmente eran políticas, acciones y emprendimientos que agreguen valor a los ecosistemas locales.
Bien. Sí, no, súper interesante y además hay por lo menos fácil identificar un común denominador que es acceso a la información, de lo que comentaba Sabrina, la educación como pilar, ¿no? En diferentes capas, más orientado de repente a la mujer, más orientado a poder armar programas como lo que vos estás comentando, y cómo llegar también a sectores tal vez no informados o a sectores que uno a veces tiene ciertas, por lo menos, preconceptos de su funcionamiento, que es un mundo tan interesante a descubrir como es el mundo del microcrédito, del microempresario, y en ese sentido me gustaría, Fabio, que nos cuentes un poquito y brevemente, introductoriamente, el rol del banco familiar en lo que es el desarrollo de los microcréditos, realmente como mecanismo de inclusión financiera, ¿no? Y también pensando en esto de que comentaban tanto Sabrina como Sebastián, que es cómo atravesar lo que son las capas de la información, la educación. Buenas tardes a todos. Banco Familiar es una entidad especializada en microcréditos. Somos un banco muy minorista. Tenemos algo así como 53, 54 años de trayectoria y fuimos pasando por toda la evolución que una institución financiera puede llevar acá en Paraguay. Nosotros nacimos como casa de crédito, después evolucionamos hacia una financiera y hace unos 11, 12 años nos convertimos a banco. Fuimos cambiando de modelo de empresa, pero el apellido se mantuvo siempre, que es familiar, que es lo que importa. Y en toda esa trayectoria lo que siempre tratamos de mantener es nuestro core business, nuestro negocio central, que es el microcrédito, ¿verdad? Negocio a segmentos no bancarizados principalmente. Hemos fracasado mucho en el camino, hemos aprendido mucho, hemos ido construyendo diferentes modelos para tratar de atender a ese segmento que en su mayoría es informal, como pasa seguramente en todos los países de la región. Y ese es el principal desafío, ¿verdad? Nosotros cuando éramos financieras teníamos de hecho mucho temor de que al convertirnos a banco podamos perder un poquito de la presencia como entidad financiera en esos segmentos, porque corríamos el riesgo que esos segmentos se sientan alejados de nosotros al convertirnos a banco. Y nuestra experiencia fue muy enriquecedora en ese sentido, porque creo que combinamos dos cosas muy importantes, que son seguir siendo cercanos a la gente, tanto en los productos, en los servicios, en la accesibilidad de los productos y los servicios, en la forma en que nos comunicamos con la gente, mezclada o, digamos, potenciada con cierto nivel de aspiracionalidad que tuvimos al ser banco, y eso dio una fórmula, una ecuación muy buena, ¿verdad? Nos potenció, y nosotros el crecimiento más grande en términos de cantidad de clientes lo dimos a partir de convertirnos a banco. Hoy somos una entidad con 770.000 clientes, eso para Paraguay, para una población económicamente activa de poco más de 3 millones de habitantes, un market share bastante importante, y el gran impulso lo dimos a partir de convertirnos a banco, ¿verdad? Pero nunca descuidando la forma en que damos los productos, en la accesibilidad de los productos y en el modelo de comunicación que tenemos con la gente. Súper interesante, una historia muy atractiva para aquellos que tengan la oportunidad de leer más sobre este banco. Es realmente súper interesante, muchas lecciones para aprender, algunas las vamos a estar adquiriendo en esta sesión. Ahora, intentando unir un poco lo que nuestros tres presentadores estuvieron contando, no podemos no hablar de esta nueva normalidad, o esta naciente normalidad, o de esta pandemia, que además justo se atraviesa con todo un proceso de transformación digital que ya los negocios venían impulsando. Entonces, me gustaría preguntarles su mirada respecto a la inclusión financiera en este contexto. ¿Se puede decir que los objetivos que perseguía la inclusión financiera han cambiado dada esta nueva normalidad, o siguen siendo los mismos y simplemente hay otras herramientas disponibles para impulsarla? Bueno, empiezo yo. En el caso de lo que nosotras vimos con las mujeres, creo que siguen siendo los mismos. Digamos, la inclusión financiera se mide a través de 3 pilares, que son
el acceso, el uso y la calidad de los servicios financieros. Y los servicios financieros pueden responder a las necesidades de las personas, y lo que notamos con el contexto del COVID es que obviamente se incrementó la necesidad, ¿no? Porque al no poder llegar a un banco, al no poder transaccionar, mucha gente se maneja en efectivo. En el caso de las mujeres, el 47% cobra sus ingresos en efectivo, con lo cual es un montón. Entonces, como que la pandemia vino a poner en evidencia la necesidad de digitalizar todos esos procesos y aceleró muchísimo. Eso por un lado, y por otro lado, lo que nosotros notamos, en nuestro caso, nuestros clientes aumentaron muchísimo, y tenía que ver con que los clientes a los que veníamos ayudando previo a la pandemia, que les habíamos dado educación, que les habíamos enseñado a cómo generar ahorros, a tener sus ahorros de fondo de emergencia, que es un concepto súper importante en inclusión financiera, se vieron tan protegidos ante ese contexto que nos empezaron a recomendar y a viralizar los servicios hacia otras mujeres, porque entendieron en el contexto de la pandemia qué importante que era esto. A mí me gusta siempre invitar a la audiencia a hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Se imaginan cómo serían sus días sin ahorros en contexto de pandemia y sin trabajo? O sea, todos nos desesperamos cuando nos ponemos en los pies de esas mujeres. Y los trabajos más afectados en la pandemia fueron justamente donde se desempeñan la mayoría de las mujeres, que es el área de servicios, el área de turismo, el área de gastronomía, el área de cuidado de personas, el área de servicios domésticos. Entonces, en nuestro caso notamos como que obviamente se incrementó la necesidad de acceso a educación y también de inclusión financiera en términos de acceso a los servicios. Entonces estamos trabajando bastante fuerte en poder conectar a estas mujeres con compañías, fintech, bancos, de acuerdo, nosotros trabajamos mucho con perfilado de datos, brindamos educación, les enseñamos, y de acuerdo a eso segmentamos la base y decimos, bueno, estas mujeres las podemos conectar con esta entidad financiera para que accedan a este servicio. Y eso es lo que estamos potenciando ahora a partir de este contexto. Bueno, Sabrina, después me gustaría hacerte una pregunta, pero que me acabo de anotar, no la voy a perder, que hablaste sobre la medición, de cómo están midiendo estos resultados. Pero antes de ir a eso, me gustaría linkearlo con lo que Fabio antes comentaba, justamente sobre el microcrédito, y si está relacionado un poquito con lo que dice Sabrina de los sectores más impactados por la pandemia. Podemos imaginarnos la pregunta, pero me gustaría saber si ustedes están observando lo mismo, como sectores vulnerables, afectados, y qué están pudiendo hacer ustedes, y qué recomiendan hacer en este contexto. Sí, yo coincido con Sabrina que creo que una de las pocas cosas positivas que uno puede encontrar de esta pandemia en términos financieros es que empujó mucho a ciertos segmentos de la población a forzar el uso de instrumentos financieros, principalmente las cuentas, las tarjetas de débito, y a través de las cuentas el uso de las apps, del home banking y todos los medios de pago digitales que hoy están al alcance de las personas, ya sea a través de bancos, sea a través de billeteras digitales, fintech, lo que esté dentro del abanico de posibilidades de la gente. Creo que ayudó a reducir un poco el gap que había generalmente. Estoy hablando, sí, ya como banco, que hay un gap entre lo que los bancos le permiten hacer a mucha gente y lo que la gente cree que puede hacer en los bancos. Y creo que ahí hay muchas responsabilidades siempre de los bancos en la forma en que nos comunicamos o tratamos de bajar un poco la idea de nuestros servicios. Y bueno, con esta pandemia, digamos que ese gap se redujo. Y mucha gente se dio cuenta que sí, que no es tan complicado tener una cuenta en un banco. En el caso de familiar tenemos una cuenta digital que se abre 100% del celular, solo con el documento de identidad, digamos. Ese fue un producto que explotó en los últimos 4 meses con la pandemia. Esa es la buena noticia. Ahora yo creo que hay otras noticias que no son tan buenas en términos de inclusión financiera, que tienen que ver con el crédito, y el crédito es sin duda, al menos en la experiencia nuestra en familiar y acá en el sistema financiero paraguayo, el crédito sigue siendo el producto embajador, el crédito en cuota sobre todo, de lo que tiene que ver con la inclusión financiera. Gran parte de las personas son incluidas financieramente a través del crédito, y en esta pandemia el crédito se redujo a la mínima expresión por problemas de demanda y problemas de oferta, ¿verdad? Problemas de demanda porque mucha gente con esta incertidumbre de cuánto va a durar esto, cuánto tiempo van a tener los negocios cerrados en algunos rubros, cuánto tiempo va a durar la baja actividad económica. Hay rubros que están mejores que otros, sabemos que en esta pandemia no a todos les fue igual, pero en general hay una incertidumbre del futuro, y eso hizo que mucha gente tenga cierto temor de endeudarse o de sacar créditos, ¿verdad?
La otra noticia que yo digo mitad buena y mitad mala en el caso de Paraguay es que el gobierno acá en Paraguay implementó un esquema muy fuerte de asistencia social a través de transferencias de dinero, y gran parte de esas transferencias se hicieron a través de billeteras digitales y de cuentas bancarias. Y creo que fue bueno porque eso forzó la habilitación de muchas cuentas y billeteras digitales, pero creo que va a ser una bancarización precaria, una inclusión financiera precaria, porque lo que estamos viendo es que muchas de esas personas usaron la herramienta de cobro, ya sea la billetera o la cuenta, para recibir el subsidio, pero el porcentaje de uso, de activación de esas cuentas después de las transferencias fue muy baja, ¿verdad? Entonces ahí creo que hay todavía un trabajo muy fuerte para hacer del lado de fintech, de billeteras digitales y de bancos, para aprovechar el impulso que nos dieron esas transferencias para lograr aumentar el porcentaje de uso, que es una forma de medición que decía Sabrina, que son importantes en cuanto a inclusión financiera. Total, total, total. Y en eso me das el pie para preguntarle a Sebastián. Sebastián, ¿tienen las fintech un rol importante que hacer para colaborar en estas situaciones tan sensibles, ¿no? Bien, bueno, primero comparto lo que comentan los otros panelistas. Efectivamente, la inclusión financiera, por lo menos no comúnmente la miden esas tres variables, algunos nos agregan el bienestar. Y por bienestar, ¿qué entendemos nosotros? Es la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, dado la falta de educación financiera o la imposibilidad de acceder a ofertas de crédito de calidad o eficientes, ahí es donde las fintech tienen un gran potencial de articulación. ¿Por qué? Porque las fintech surgen donde hay, o tienden a surgir donde hay fricción en la oferta de servicios tradicionales, servicios financieros tradicionales. Entonces, en un primer esquema, las personas no dejan de acceder al crédito porque se le cortan los canales tradicionales, sino que recurren a otros canales que no son, por decirlo de alguna forma, que tienen muchas asimetrías y no son tan eficientes. Entonces ahí es donde la fintech pueden acercar y articular esos canales de fluidez de la liquidez de forma eficiente con los olvidados. Obviamente que el problema de cuando hablamos de educación financiera, porque es un término muy inventado, decimos es hablarle a la gente en términos que entienda para hacer un uso eficiente y efectivo de sus recursos. Entonces, básicamente esas soluciones fintech son amigables, son user-friendly y tienen un onboarding, una incorporación muy sencilla a la rutina o el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tratan de ser claras y concisas en donde los prestadores tradicionales tienen fricción. Me gustó mucho el punto de Fabio. Hay una tradicional confusión entre bancarización forzosa e inclusión financiera, porque muchas veces se mensura la inclusión financiera por el porcentaje de tenencia de cuentas o acceso a instrumentos, cuando en realidad lo que nosotros apuntamos como fintech y como preocupados por la inclusión es a la utilización de las cuentas transaccionales y lo que ello implica, ¿no? Una utilización activa. Una cuenta transaccional básicamente permite hacer tres cosas: recibir y enviar dinero y operar. Y almacenar. De ahí salen todos los productos financieros más desarrollados, pero básicamente son esos tres pilares. Entonces, ahí donde la fintech, a través de esa simplificación de la fricción o esa, digamos, eliminación de los puntos de fricción, sin implicar directamente un mayor riesgo en el canal, porque eso también es digamos, una falsa afirmación de que hay mayor riesgo en la aplicación del canal, sino que al contrario, dotando de una mayor transparencia y digamos, de rastreo de las operaciones propiamente dicho, pueden fortalecer el sistema financiero y básicamente pueden contribuir con los bancos o los prestadores tradicionales a llegar a donde no se está llegando de forma eficiente o donde directamente no se está llegando con ofertas de valor, porque esto hay que decirlo, la inclusión financiera es un buen negocio. Hoy en día en América Latina la mitad de la población adulta no tiene acceso al sistema, digamos, tradicional o al sistema legal, por así decirlo, en la economía. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 48% de la gente que falta sigue transaccionando, no es que deja de operar. Entonces la economía sigue sucediendo
y hay una pérdida de recaudación y de calidad del servicio que no se está detectando. Entonces ahí es donde las fintech pueden generar, y esto le va a gustar a los reguladores y a los gobernantes masivamente, incrementar la base de contribuyentes en lugar de aumentar alícuotas. Entonces ahí hay mucha tela para cortar. Mucho para cortar, totalmente de acuerdo, y en tu ejemplo me hacías acordar a lo que un profesor una vez nos decía, que no es que la música online, iTunes y Apple y demás mataron a la música discográfica tradicional, sino que a mí me gustaba una canción y me hacían comprar un CD o un cassette, ¿no? Para los más antiguos que tenían 20 temas cuando yo quería uno, y entonces me generabas una fricción que hizo que un negocio perdure por sobre otro. Ahora bien, acá en el mundo fintech o en el mundo financiero en general entran conceptos de humanización y acceso a la tecnología, un poco preconceptos que puede llegar a haber respecto al uso de herramientas digitales, y mucho se habla que como los sectores más excluidos tienden a tener menos educación, menos acceso a la tecnología, tal vez pueden ser más renuentes o puede haber ciertas fricciones a realmente utilizar la tecnología como un canal para acceder al crédito. ¿Es tan así? Las generaciones nuevas, de millennials, centennials, más allá de los ingresos que puedan tener, ¿presentan algún patrón que uno puede decir, sí, la verdad puede ser más difícil, o todo lo contrario? Señores, la nueva generación está preparada para poder acceder a este tipo de servicios. ¿Cómo lo ves vos, Sebastián? Bueno, acá voy a hablar por los que saben. Hay una iniciativa del Banco Mundial que se llama la Iniciativa de Acceso Universal Financiero, en la cual se plantea, ellos ven que en la cantidad de tenencia de teléfonos inteligentes, de dispositivos inteligentes que tiene la población adulta, hay una vía de evangelizar o de incluir masivamente a las personas. Entonces, lo primero es ir al dato. El dato de tenencia de dispositivos de smartphones es elevado en la población adulta. Los utiliza de forma recurrente, de forma activa, y hasta de forma intuitiva, las redes sociales y todas estas nuevas tendencias. Entonces, a través de, habría una potencial base de aplicación para esta inclusión masiva. Lo segundo es, a priori, los datos parecerían indicar que si bien no todo el mundo llega por no mencionar marcas, a los modelos más desarrollados, hay un nivel de penetración bastante interesante en lo que son smartphones directamente, entonces eso posibilitaría también que sobre esos dispositivos corran soluciones fintechs o digitales directamente. Entonces, eso por un lado, a priori parecería ser que las condiciones de base son favorables, pero también, de nuevo, ¿no? Uno implica que mayor volumen de dispositivos no implica mejor calidad. Entonces, el fintech no se puede separar de los problemas que tiene la economía tradicional. Entonces, si hay crisis en la economía tradicional, también los mismos problemas se van a ver potenciados al trasladarse a la economía digital. ¿Qué es lo que quiero decir? No todo el mundo va a tener en su, digamos, nivel inmediato de decisiones aplicar implementar nuevas soluciones financieras a su rutina diaria. Las preocupaciones van a ir por otro lado. Entonces ahí es donde estaría esa dicotomía. Si una persona, para decirlo en castellano antiguo, si una persona se tiene que preocupar por ganarse su subsistencia diaria, va a tener muy poco tiempo de administrar sus recursos o de incorporar nuevas rutinas financieras que lo van a pensar en horizontes superiores a ese día de subsistencia. Entonces, obviamente que, y cito el caso de Paraguay, es un ejemplo a nivel de Iberoamérica, en lo que es la implementación de los giros. Ahí hay una gran condición de base de partida. Lo que sí, no hay que olvidar que obviamente estamos en el medio de una pandemia, en una crisis no patrimoniales. A lo que voy, digamos, el dinero no es más o menos la riqueza, sino que se complica la circulación entre los agentes. Entonces, esos agentes, que hoy en día podrían ser incluidos perfectamente, se están viendo excluidos, digamos, por la falta de circulación o de llegada de liquidez, y también, obviamente, por la necesidad de solucionar otras dificultades de la vida diaria. Fabio, que te veo sentir. No, coincido con Sebastián plenamente, y yo creo que sin importar el segmento, primero que creo que en el mundo digital la segmentación típica y convencional que estamos acostumbrados del viejo marketing ya no aplican en muchos casos. Y creo que
caso particular de los servicios financieros, no hay gente que no sepa usar aplicaciones. Lo que hay son aplicaciones difíciles de usar, que es diferente. Creo que hay mucho para mejorar en todo el ecosistema financiero, sean fintech, sean bancos, sean lo que sea. Creo que hay mucho para mejorar en la usabilidad y en la facilidad de uso de las aplicaciones. Y lo otro que no tenemos que perder de perspectiva es que todos estamos compitiendo con un competidor feroz, que no hay ese competidor no hay que aprender a usarlo, no te ocupa memoria en tu celular, sigue funcionando aunque se corte la luz, aunque no tengas saldo disponible de datos para utilizar, que se guarda, que en el bolsillo fácilmente, y el efectivo. Creo que tenemos que entender que el efectivo es una herramienta enorme. Sabemos que tiene muchos problemas detrás, sabemos que es inseguro, que es costoso, todas las desventajas que tiene el efectivo, pero para una gran mayoría de la gente el efectivo sigue siendo la mejor opción. Entonces, es mejorar la usabilidad de nuestras aplicaciones y entender que no estamos compitiendo contra un cambio de hábito, no estamos compitiendo contra una competencia normal. Y los cambios de hábito llevan mucho tiempo y hay que entender muy bien cómo se genera, cómo se produce, un tema cultural que no es solamente un tema financiero, un tema de estrategia de los bancos o la fintech, hay mucho más detrás, ¿verdad? Pero yo creo que el camino se está encontrando, Julián. Creo que vamos progresando. Yo no hace mucho tiempo le escuchaba decir a Marco Galperini que él cree que en 10 años el efectivo desaparece. Yo coincido con eso. Yo creo que dentro de 10 años el uso del efectivo va a ser casi marginal. Pero hay un camino todavía importante para trabajar y creo que tenemos que luchar contra el egoísmo, porque el egoísmo no es la mejor receta para la interoperabilidad y para crear ecosistemas. Y los ecosistemas y la interoperabilidad son fundamentales para cambiar el hábito. Ahora, esa interoperabilidad y ese ecosistema siempre tiene que estar basado en una competencia justa y de igualdad de oportunidades para todos. Básico, no estoy contando nada nuevo, ¿verdad? Así que esa es un poco mi mirada, Julián. Te lo agradezco y me gustaría, justamente hablando de igualdad, también preguntarle a Sabrina cuál es su mirada sobre estos planteos y particularmente por el rol que vos tenés dentro de lo que es Mujer Financiera, en búsqueda también y con mucho empuje, y obviamente felicitarte y agradecerte, ¿no? por buscar esta igualdad respecto al acceso a servicios financieros por parte de la mujer. ¿Cómo ves vos hoy esta participación financiera de la mujer? Si ha cambiado, si esta es una tendencia que cambia dependiendo de políticas estatales, si el Estado tiene ahí un rol o no necesariamente, y esta crisis también, ¿no? ¿Cómo está afectando esta tendencia? ¿Ayuda? ¿No ayuda? Sí, yo soy como bastante positiva, ¿no? Siempre creo que las crisis traen oportunidades en todas las áreas. Nosotros lo que vemos es que obviamente hace falta mucho camino en la igualdad de género en distintos aspectos, y en el caso que me toca a mí, la inclusión financiera, creo que la clave es entender que hace falta un cambio de todo el sistema. Nosotros siempre decimos, nosotros queremos venir a generar un cambio sistémico en la industria financiera donde la igualdad de género sea la normalidad y no sea lo atípico. Y para eso no puede Mujer Financiera solo resolverlo, o una entidad o un país. Se necesita de la interdependencia, justamente que hablamos, de distintos organismos, tanto privados, públicos como internacionales, donde puedan trabajar. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos comenzando a formar parte de la red de network de Women's World Banking, que es la institución más importante de inclusión financiera de las mujeres del mundo, y trabaja hace 40 años con estas iniciativas. Y uno en Argentina recién las escucha, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay un camino súper
recorrido ya y que podemos aprender un montón. África y Asia son pioneros en un montón de iniciativas de esto, podemos aprender mucho de ellos. Y creo que la clave en este contexto del COVID, la oportunidad que nosotras vemos es de generar políticas inclusivas de género. No solo generar políticas o medidas que mejoren la economía y que reactiven, sino contemplar que la mujer tiene una necesidad distinta, tiene una realidad distinta, y también está bueno empezar a pensar políticas de inclusión que contemplen esas diferencias, ¿no? De que las mujeres no solo se ocupan del trabajo, de la casa, de los niños, todos sabemos de la diferencia de horas de trabajo respecto de los hombres. Entonces, asumir que eso es una realidad y entender cómo podemos generar políticas o medidas económicas que faciliten a estas mujeres justamente el acceso a los servicios. En nuestro caso lo que vemos es que la educación es clave. Nosotros medimos muchísimo todo el impacto que hacemos, porque lamentablemente muchas veces tenemos que demostrar que esto sirve y que esto puede generar un cambio enorme, no solo en acceso socialmente para estas mujeres, sino que también en el mercado. Nosotros nos damos cuenta que cuando a una mujer le enseñamos, esa mujer empieza a utilizar muchísimos productos financieros que antes no utilizaba. Entonces, ¿eso qué hace? Apertura el mercado para todos, aparecen nuevas posibilidades. Nuestro rol dentro del sistema financiero es decir, bueno, nosotros venimos a educar a estas mujeres para que esas mujeres después puedan ir a trabajar con distintas fintech bancos en aumentar el uso de sus productos. En este año capacitamos a 20.000 mujeres, por ejemplo, en productos de inversión, y el 75% hizo su inversión por primera vez, o sea, abrió por primera vez una cuenta comitente, simplemente porque le dimos la herramienta de educación. Entonces, ese tipo de medidas creo que son claves en este contexto, de darle primero la educación y después la conexión con el servicio, para no hacer esto que hablaba antes un poco los demás panelistas, ¿no? Esta falsa inclusión donde, bueno, les doy acceso a una cuenta, pero no les enseño los beneficios de eso, no les enseño las ventajas, y no les doy herramientas para que su economía también cambie, porque es clave, o sea, si vos no le enseñás a ahorrar a esa persona, no le das las herramientas, por más que tenga la cuenta bancaria no va a poder hacer mucho, y sin embargo si empieza a ahorrar, aunque sea una suma mínima, va a tener un resguardo para situaciones difíciles, va a poder acceder a otros productos. Hay iniciativas, yo hago mucho research alrededor del mundo, y por ejemplo hay iniciativas de otras partes del mundo donde los créditos se los dan en un principio, les dan créditos de $10, no importa si vos calificás o no calificás, si vos devolvés el crédito, te aumenta el score, y ahí te da un nuevo crédito. Entonces de esa manera se genera una inclusión basada en el comportamiento, que obviamente es algo nuevo y que todavía está en estudio y que hay que ver la regulación y demás, pero sí son iniciativas que está bueno empezar a mencionarlas y analizarlas como para entender que puede haber otras formas de generar inclusión financiera. Ahora, Sabrina, ¿vos crees, por supuesto se van a necesitar tal vez años para hacer una evaluación y para hacer una medición, pero tal vez una pregunta abierta a todos, pero de inicio con vos, Sabrina, ¿hay una transmisión generacional de esta educación? O sea, ¿se puede decir que aquellas mujeres, en este caso, pero mujeres, hombres, que aprenden sobre una mecánica, de servicios, va eso a llevarse a las siguientes generaciones, de sus familias, a sus grupos de pertenencia, y ahí empieza o es un trabajo realmente pormenorizado que hay que hacer, generación a generación, porque las herramientas cambian? ¿Cómo lo ves vos? No, hay cierto conocimiento que es fundamental. Nosotros decimos el 70% de los contenidos que nosotras generamos aplican para cualquier persona de cualquier país y de cualquier edad que maneje dinero, ¿no? 20% de nuestros clientes son de todas partes del mundo, ni siquiera son solo de Argentina, orgánicos, no los salimos a buscar, o sea que eso nos validó que realmente el contenido servía. Y lo que sí notamos es que, por ejemplo, en nuestra base de clientes el 5% son hombres, a pesar de que nosotros arrancamos con educación financiera para mujeres. ¿Cómo llegaron esos hombres? Maridos, esposos, tíos, hermanos, hijos de nuestras clientas, a los cuales ellas les empezaron a trasladar ese conocimiento. Entonces lo que nos dimos cuenta es que educando a las mujeres podíamos democratizar el acceso a la educación, porque esas mujeres no se quedan con el conocimiento, se dan vuelta y lo comparten con sus hijas, con sus hijos, con sus parejas, y el conocimiento empieza a, de alguna manera, trascender a lo largo de la familia. ¿Qué es lo distinto en el caso de las mujeres? Esta es una pregunta que también siempre hago, digo, piensen en las mujeres de sus familias. ¿Cuántas generaciones de mujeres fueron financieramente independientes? Que ustedes tengan recuerdo que digan, sí, mi abuela trabajaba y ella subsistía con toda su economía. La realidad es que son muy pocas, hay tan solo 1 o 2 generaciones en la mayoría de los casos. Entonces eso está empezando a cambiar porque las mujeres nos sumamos mucho más tarde a la fuerza laboral. Sin embargo, en los últimos 40 años creció muchísimo, más de un 250% de las mujeres económicamente activas. Entonces esto quiere decir que cada vez va a haber más mujeres y que estamos en la etapa inicial. Seguramente a las generaciones que sigan más adelante les va a ser más fácil porque el conocimiento ya va a circular, que esa es la clave, ¿no? Que todos los stakeholders del sistema financiero podamos disponibilizar esta información para que el conocimiento circule y ya no tengamos que hablar luego de educación, porque la educación sea la normalidad, ¿no? Y creo que en el caso del Estado sería increíble poder implementar políticas que no solo den este
conocimiento ahora en estas instancias, sino que se ponga como parte de una currícula en las escuelas, en las universidades. Nosotros tenemos muchas clientas que son profesionales, por ejemplo, abogadas, médicas, y nos dicen, nadie me enseñó sobre temas de educación financiera, y soy una profesional súper con muchísimos estudios y muchísimo conocimiento, pero eso no lo tuve dentro de mi programa. Entonces creo que eso sería clave también, trabajar con el ámbito público para poder generar iniciativas que brinden educación financiera desde las etapas más tempranas, porque eso va a generar un beneficio para esas personas y para la sociedad en general. Super. Y ahí, o sea, me lleva esto a preguntarle a Sebastián, porque, a ver, temas de empoderamiento, temas de igualdad, temas de educación, si me empiezo a pensar que la sociedad cambia y cambia y cambia, generación tras generación, empiezo a pensar que empezamos a hacernos todos dueños de más conocimiento y a empoderarnos de la información como un todo. Y en ese sentido, solo pienso en Open Banking, con el concepto de nos hacemos dueños de la información, nos adueñamos de un control que hoy tal vez lo tienen todavía el Estado y la banca tradicional, ¿no? Si lo pensamos como banca tradicional. ¿Esto puede ser disruptivo en nuestra región, en América Latina, para empezar a romper con estos paradigmas de que la información es de otros y empezamos a tomar conciencia que los datos son de las personas y el poder lo tenemos las personas? ¿Podríamos empezar a caminar en ese sentido, como tal vez ya se ve en otros continentes? Sobre la pregunta te diría que es un dilema hasta filosófico, del cual yo voy a fijar mi posición, que es que sí, efectivamente las personas somos dueñas de nuestros datos y deberíamos recibir retribución económica por la utilización comercial de los datos. En el enunciado teórico es bellísimo, emotivo, todos suscribimos, en la práctica es difícil de operacionalizar. Entonces, lo primero que te diría es que lo que es disruptivo nunca es una tecnología, porque la tecnología es una herramienta. Lo que es disruptivo es el paradigma. O sea, hay tres cosas que cambian la realidad. El paradigma, es el cambio de paradigma, la oportunidad y el contexto. Entonces, hoy en día estamos en una situación extremadamente ventajosa porque el paradigma, lo que antes era aceptado, digamos, de la desigualdad o la exclusión como natural, hoy no se acepta. Los jóvenes, las nuevas generaciones no lo aceptan, y a lo cual suscribo y avalo. El contexto es que hoy en día la información se ha democratizado. Entonces, es bueno y malo porque hay una anomia. La anomia se define por la falta o por el exceso. El problema no es acceder a la información, sino procesarla y obtener valor agregado de ese procesamiento. Es más que enseñar a las personas digamos, acceder, hay que enseñarles a procesar. Y tercero, la oportunidad. Yo esto quiero detenerme un segundo la pregunta anterior, porque también se vincula con Open Banking y no es técnico. ¿En qué momento las personas fijamos mejor los conocimientos? Cuando hay un aspecto emocional o afectivo asociado al proceso de aprendizaje. Entonces, yo voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando yo tuve mi primer clase de diversificación de riesgo en un portafolio de inversión, que me explicaron técnicamente y matemáticamente, mi abuela cuando yo era joven me lo había dicho como no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque se te cae la canasta y te quedas sin huevos. Eso es la diversificación de riesgos y las contingencias posibles. ¿Qué es lo que les quiero decir? Hay que desmitificar el halo que tiene el conocimiento financiero, y esto se logra a través, no solo la herramienta Open Banking es muy buena y es poderosa, y para que ese dato se cambie de propietario, esto no se hace por generaciones espontáneas ni por pensamiento mágico, se hace con personas que constantemente se están educando y por aproximaciones sucesivas van cambiando las cosas que no son aceptables en ese paradigma. Entonces suscribo totalmente con lo que ha dicho Sabrina y agrego, hoy estamos en una oportunidad histórica clave. Todas las generaciones pensamos que estamos en el momento clave histórico, pero realmente hoy en día tenemos una oportunidad de acceso democrático a esa información y a la educación. Entonces está en quienes hemos tenido otras oportunidades en la vida, o en quienes estamos tomando ocupando algunos lugares de decisión o no, en volcar en eso, en valor para la sociedad y equilibrar esa discusión. Entonces el Open Banking básicamente, si ya es una realidad. En América Latina va a llegar un poco más tarde, más temprano, pero la propia dinámica del mercado y del consumidor va a hacer que sea una demanda. Hoy en día, con estas disrupciones tecnológicas, se ha empoderado el consumidor, y el consumidor quiere satisfacción, no quiere fricción, quiere acceso en tiempo real, y eso le genera mucho estrés a las organizaciones y a la sociedad. Entonces, entender que la tecnología no es ni más ni menos que una herramienta para operacionalizar, o sea, llevar a la realidad esos cambios
te diría que sí, sociales, estructurales y emocionales, que son continuos, ¿no? Porque uno diariamente se ha educado en una sociedad con ciertos patrones y valores de lo que está bien o mal, y trata de contrastarlos con lo que le toca vivir para ver si está bien o mal. Yo nací en un mundo en que quizás las mujeres no tenían la misma posibilidad que los varones por el contexto social. Pero hoy en día eso ya es, y lo digo así, más allá que la realidad no está superado, pero hoy en día lo teórico es historia antigua y ya me siento hasta mal al mencionarlo, entonces no es aceptable. Y eso es lo que hace el Open Banking, la fintech, la disrupción tecnológica. Modifican los patrones en cómo nos estamos relacionando y nuestra escala de valores. Y la posibilidad que hoy tenemos es que realmente tenemos la habilidad y la potestad de hacer cambios reales en tiempo real. Bueno, pero hablas de tecnología y hablas de escala de valores, y eso me lleva a preguntarles, ¿cuál creen que ustedes debería ser el rol de los negocios cuando piensan aceleradamente en tecnología o en la adopción de herramientas tecnológicas, en lo que es la transformación de procesos que antes eran realizados por personas, tal vez de calificaciones medias o bajas, para ser robotizados o automatizados? Entonces estamos tal vez beneficiando a sectores que antes no tenían acceso a elementos y de una mejor manera, con mayor transparencia, pero al mismo tiempo uno podría pensar, bueno, estamos afectando empleo que hoy no tiene otra manera de reconvertirse. ¿Es tan así? Fabio, ¿tu mirada? Indudablemente la transformación digital va a sacudir y va a poner patas para arriba muchos skills y muchas capacidades de diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Creo que va a haber un momento, pero no lo digo yo, sino dice la literatura y lo que se puede leer al respecto del impacto de la transformación digital en los empleos, que va a haber un proceso duro, un proceso muy duro de adaptación hasta que las cosas se vayan acomodando, pero estoy seguro de que en el largo plazo la ecuación va a ser a favor, ¿verdad? O sea, cada empleo digamos, de alto nivel, de alto potencial de automatización, como decía Julián, de quizás trabajo rutinario o otro tipo de cosas que son fácilmente automatizables, que ya de hecho hoy se están automatizando, se realizan con herramientas que a su vez van a requerir otro tipo de capacidades y van a generar otro tipo de empleo, y lo que va a ocurrir es que hay que darle tiempo a la fuerza laboral en general a que se vaya adaptando a esas nuevas capacidades necesarias para que puedan sumarse al modelo, ¿verdad? Creo que va a haber una etapa muy dura de adaptación, de mucho sufrimiento. Eso creo que es bueno reconocer eso y no ser naif en ese sentido. Va a haber una etapa de sacrificio y dura, pero creo que después de eso vamos a ir evolucionando hacia una sociedad quizá de pleno empleo inclusive, pero de otro tipo de empleo, de otro tipo de servicio, otro nivel de productividad, de cosas que hoy hubiesen sido, que son impensables en términos de costo, de precio, la masificación de tecnologías que antes eran imposibles. Recién Sebastián hablaba de la penetración de los celulares, del smartphone casi en pleno, ¿verdad? O sea, ya estamos casi creo que hay más de un celular por persona hoy en muchos países, inclusive en vías de desarrollo. Paraguay tiene más smartphone que personas. Y si eso lo llevamos hace 5 años, hace 10 años, era impensable. Lo que permitió que eso ocurra es que la tecnología, la transformación, permitió que el costo de los equipos baje sustancialmente. Los paquetes de internet se redujeron sustancialmente. Hoy ver un video en YouTube es una cuestión de todos los días, pero hace 5 años gran parte de la gente no tenía la billetera para comprar los datos necesarios para eso, ¿verdad? Creo que va a ser una evolución, pero repito, creo que va a ser sacrificada en el inicio, y dentro de ese sacrificio y ese sacudón, sin duda el sector financiero está entre los más afectados, ¿verdad? Es claramente el sector donde más cosas van a cambiar y más rápido.
y más empleos van a sufrir. Va a haber una reducción de sucursales físicas, ya está ocurriendo. Eso se aceleró con la pandemia, pero ya era algo que se venía viendo. Las transacciones digitales están creciendo. En el caso de Banco Familiar, desde marzo que se inició la pandemia, nosotros de marzo a ahora más que duplicamos la cantidad de transacciones digitales, más que duplicamos la cantidad de clientes con herramientas digitales, con apps y home banking. Y eso está impactando en las sucursales y estamos trabajando para ver cómo adecuamos las redes sucursales a esa realidad. De hecho, tuvimos que cerrar sucursales, no por la pandemia, sino porque las transacciones digitales fueron comiendo parte de esa transaccionalidad física, pero al mismo tiempo estamos creciendo en área de desarrollo, estamos creciendo en área de BI, estamos creciendo en marketing digital, estamos creciendo en tantos otros en tipos de capacidades que antes no teníamos, ¿verdad? Que fuerza a volver a hablar de cómo comenzó esta discusión, que es la educación, ¿no? Y cómo realmente, y como decía Sabrina, no solamente un tema sectorial, un tema realmente programático a todo nivel, sector privado, público, empujando en la misma dirección. En ese sentido, nos quedan poquitos minutos, hay preguntas del público que me gustaría hacerles, con lo cual me gustaría que hagamos unas reflexiones finales, ¿no? Pensando un poco todo esto que estuvimos conversando sobre su mirada, el futuro de la industria en general, ¿no? El sector financiero y lo que cada uno de sus verticales está mirando. ¿Cuál creen ustedes que realmente es esta nueva normalidad, no de ahora, sino de los próximos, tal vez 5 años, 10 años? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? Pensando en todos los que están en este momento escuchándolos, que muchos están atravesando procesos de inversión, o por lo menos de planificación de inversión, en adaptar sus negocios, y está la gran pregunta: ¿tengo que ser más conservador? ¿Es el momento de invertir? ¿Es el momento de arriesgar? ¿Es el momento de qué? ¿A dónde estamos yendo? Entonces, me gustaría si pueden darnos unas reflexiones finales, ¿no? Sobre realmente hacia dónde creen. No tiene la bola de cristal, por supuesto, y no deja de ser ideas, pero algunas ideas de hacia dónde estamos yendo. Empiezo, Julián. Yo creo que vamos sin dudas, no tengo ninguna duda, que vamos hacia un futuro en donde las empresas financieras, estoy siempre hablando del sector financiero en general, en donde las empresas financieras, sea cual sea su modelo, las que van a ganar son no las que se adapten mejor a la tecnología, sino las que cambien su tecnología social. Esto no es nada nuevo lo que digo, ya está, es muy remanido, ya lo hablamos ya se habló muchas veces, pero creo que las tecnologías hoy están disponibles para todos, ya ni siquiera se necesita una escala demasiado grande para tener acceso a las diferentes tecnologías. Cada vez son más accesibles, cada vez avanzan más rápido, cada vez hay de diferentes proveedores, crecen y evolucionan mucho. Es apabullante cómo todo eso está cambiando a nivel tecnológico. A mí me apabulla saber de que cada vez hay cosas nuevas, parece que nunca para nada. Y en ese sentido creo que la capacidad que tengan las empresas de cambiar su tecnología social, ¿verdad? Yo hablando de la tecnología con el término completo, su acepción más completa, que las herramientas que tenemos para solucionar problemas, ¿verdad? Procesos, tipos de organización, el amplio sentido de tecnología. Creo que muchas entidades, y a nosotros nos pasó, le pusimos foco a la tecnología y nos dimos cuenta que lo que teníamos que cambiar era la organización. Dejar de ser tan triangulares para ser un poquito más redondos en modelos organizativos, dejar de ser tan verticales para ser más horizontales, de distribuir la autoridad, distribuir la toma de decisiones. Creemos que la cultura es un tema un poco filosófico y no entendemos que detrás de la cultura hay valores
que detrás de los valores hay comportamientos y que detrás de los comportamientos están las acciones finalmente. O sea, eso que decimos cultura, en 4 escalas más abajo estamos hablando de acciones reales y son las acciones las que te hacen cambiar las cosas. Y creo que un desafío muy grande, ¿verdad? Y sobre todo para entidades tan antiguas y tan burocráticas como los bancos, el gran desafío es cómo cambiamos esa tecnología social. Y creo que los bancos y las entidades financieras que van a ganar el partido son las que cambien eso, ¿verdad? Cambien su forma de organizarse. Capaz que algunas tendrán que cambiar. Hay varios casos, hay spin-off que crean empresas nuevas, hay bancos que crean áreas dentro del propio banco. No sé cuál es la receta, nosotros estamos aprendiendo en eso recién. En la medida que nos equivocamos nos vamos dando cuenta de lo que se necesita, pero la tecnología de la información, el software, el hardware y todo lo demás no sirve de nada si antes no resolviste tu tecnología social. Eso es clarísimo para mí. No tengo dudas de eso. Gracias, Fabio. Gracias por compartir. Sabrina, ¿cuál es tu mirada? ¿A dónde vamos? Yo soy de la nueva generación. Mi empresa tiene 3 años. Soy única fundadora de una empresa de tecnología siendo mujer y no tengo perfil tecnológico, con lo cual creo que eso dice todo de los nuevos tiempos. Es verdad que la tecnología está disponible. Nosotros comenzamos con una página web, hoy tenemos una aplicación y nos llevó tan solo 2 años transitar ese camino, digamos, ¿no? ¿Y en qué nos basamos? Yo siempre digo, mi compañía es 100% remota y yo creé la empresa que a mí me gustaría que exista, donde cualquier persona puede trabajar de cualquier parte, donde somos 100% flexibles y en donde en cada decisión que tomamos de negocio miramos el impacto social. Nosotros creamos un modelo de negocio con impacto social. En nuestra aplicación tenemos un modelo de suscripciones pagas, pero por cada suscripción paga nosotros donamos una suscripción a una mujer de la base de la pirámide, una mujer que no tiene acceso a educación ni a servicios financieros. Pero eso lo pensamos desde la esencia misma de la compañía, desde el día 1. Esto es decir, cómo podemos nosotros crear una empresa que sea rentable, pero que tenga un impacto positivo en la sociedad, un impacto económico, y es tan grande el trabajo que hay que hacer en inclusión financiera que necesitas realmente crear grandes compañías, porque hay muchísimo trabajo. Como desmitificar esto de si quiero hacer impacto social no puedo hacer una compañía que genere mucho dinero. Al contrario, tenés que hacer muchísimo dinero para ayudar a todas esas personas que necesitan de este servicio. Entonces esa es un poco nuestra mirada y ahora estamos viendo cómo unir también la pata de impacto ambiental, ¿no? Estamos viendo de ver si creamos una línea de producto que tenga un poco ese sentido, porque creemos que es lo que viene, es lo que las nuevas generaciones valoran. Ya hay estudios, por ejemplo, de inversiones en Europa, donde los jóvenes eligen fondos de inversión que tienen productos de impacto, ¿no? O sea, por más que les dé una rentabilidad inferior a cualquier otro servicio de inversiones, eligen eso. Entonces, nosotros vemos que lo que viene por ese lado, o sea, triple impacto, crear organizaciones que generen un impacto en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente, y también invertir en las personas. Nosotros, en Mujer Financiera, a veces decidimos tomar gente que sabemos que le faltan capacidades, pero decimos, bueno, vamos a invertir en esta persona, la vamos a formar, porque la realidad es que la tecnología es nueva para todos y todos pueden aprender. Entonces, ser inclusivos desde todo, desde la mirada de producto, desde la mirada de la cultura de la organización y desde la mirada de crecimiento. Tener siempre eso dentro de nuestros pilares, de nuestro manifiesto, para poder tomar decisiones que vayan acompañadas en esa dirección. Así que creo que eso es lo que viene de acá en adelante, pensar compañías o las compañías que ya existen, cómo pueden adaptarse a generar este triple impacto, ¿no? Interesante, gracias, Sabrina. Sí, de acuerdo. Sebastián, unas palabras de conclusión. Estaba tomando nota de todas las cosas que hice insight y match con Sabrina y con Fabio. A ver, voy a tratar de dividir la respuesta de forma eficiente. ¿Qué viene en el futuro del sector financiero? Muy difícil de decir. Lo que sí es importante es entender que la digitalización no es más una opción. El onboarding y la fricción cada vez está costando más en términos de valor. Entender el contexto, la pelea en América Latina es por el hunting, por incluir, en Europa, en otras jurisdicciones, es por el farming, por dar mejor servicio, por retener. Obviamente que para la fintech o los emprendedores no estoy diciendo nada que no hayan sufrido, hacer previsiones de reservas, cuidar el cash burn y el runway, porque eso, o sea, la tasa de mortandad de fintech y de empresas en general en América Latina y en el mundo está siendo particularmente alta. Entonces, no es momento para grandes gastos. Cada dólar invertido, cada peso invertido tiene que mostrar que realmente devuelve una inversión. Y a la vez, eso es el esquema tradicional, pero a la vez tenemos estas nuevas concepciones dentro de las cuales me incluyo, en que hoy el valor económico no lo es todo. Entonces,
Yo escucho propósito y me motiva, me interesa. Entonces, obviamente que cuando tú me hablabas de cada uno del mundo, y bueno, yo creo que soy biológicamente optimista. Creo que los niveles de bienestar con la innovación han ido aumentando. Claramente que hay que tener atención y en donde digamos, en los puntos de la sociedad entre las clases más favorecidas y las menos favorecidas no se vayan extendiendo esas brechas, porque hoy en día estas tecnologías también es un efecto lateral, es que van aumentando digamos, esas concentraciones asimétricas. Entonces, guardar mucho cuidado en cuidar el medio, ¿no? La economía la mueven las personas que constantemente se levantan día a día tratando de mejorar su situación inmediata, ni las grandes corporaciones, ni el Estado, ni los que desafortunadamente no pueden hacerlo. Entonces, eso hay que tener mucha atención en el diseño de políticas. Obviamente que se va a requerir el apoyo estatal, ya sea con el aval de créditos o una inyección de capital, eso no está en discusión. No entenderlo es un grave error. Hay que seguir manteniendo en la medida de lo posible, digamos, el nivel de economía. Tenemos que entender que digamos, esta nueva normalidad, vamos a estar bastante rato con esto. Entonces, a ver, le voy a resumir una frase de Alvin Toffler. El analfabeto del siglo XXI no es el que no sabe leer y escribir, es el que no sabe aprender, desaprender y reaprender en tiempo real. Entonces, tenemos que prepararnos para vivir en condiciones de incertidumbre, sin lamentaciones, y ejecutando, haciendo el delivery, y cuidando, o sea, moviendo la sociedad, moviendo los emprendedores, moviendo las organizaciones, pero sin dejar a nadie atrás. Es lindo el enunciado, es difícil de hacer, pero es posible si todo es una cuestión de decisión. Está en nosotros decidirlo y hacerlo. Super, Sebastián, lo mismo Fabio, Sabrina, la verdad, un honor, un placer escucharlos con sus conclusiones. Estamos sobre tiempo, 5:30. Hay varias preguntas, tal vez voy a elegir una, si nos da el tiempo dos, a menos que Rodrigo o Axel nos interrumpan en algún momento, pero si no, la hacemos breve y direccionadas a alguno de ustedes. Una de las preguntas es, ¿el sistema financiero sigue siendo un sector que genera desconfianza? Desconfianza, mucho estuvimos hablando, ¿no? Que en realidad tal vez las herramientas podrían llegar a ser más plásticas. Pero hay una sensación de desconfianza general de la gente hacia el sector financiero como un todo. Fabio, ¿cómo lo ves? Bueno, eso depende de qué entendemos por desconfianza. Creo que voy a hablar de Banco Familiar en particular, con lo que tengo autoridad a hablar, y quizá un poco del sistema financiero en Paraguay. Creo que hoy los bancos tenemos Banco Familiar y la banca en general, la banca privada, tiene una imagen muy solvente, o sea, hay una imagen de solvencia de los bancos. Hemos pasado por crisis bancarias muy fuertes en el pasado. Se ha hecho un trabajo regulatorio muy importante en los últimos años para darle mejores indicadores de solvencia y de sostenibilidad a la banca paraguaya. Creo que por ese lado la confianza es una fortaleza del sistema bancario. Pero por otro lado creo que sí, hay una desconfianza en el sentido de que hemos hecho con el tiempo y sin darnos cuenta, hemos ofrecido servicios y productos financieros complejos, y cuando las cosas son complejas y la gente no las entiende, la primera reacción es que desconfía. Entonces creo que es una desconfianza en ese sentido, no porque los bancos estén aprovechándose de nadie ni digamos, rompiendo alguna ley o alguna reglamentación o dejando de ser poco transparentes. Más que nada, de hecho no lo podemos hacer porque tenemos una regulación muy fuerte arriba que nos controla todo el tiempo, ese tipo de cosas. Pero creo que hicimos productos difíciles de entender que generaron desconfianza por eso. Y creo que en eso tenemos que aprender un poco de alguna fintech y algunos procesos de transformación digital financiera que nos ayuden a ofrecer servicios más sencillos, más fáciles, más directos, con menos letritas chicas. Algunas fintech se buscan una diferenciación clara con los bancos diciendo que son transparentes.
que no te vamos a decir una cosa por otra, y creo que un poco una forma de aprovechar esa debilidad que tenemos los bancos. No porque no seamos transparentes, sino porque somos complicados en ciertas cosas. Pero creo que también estamos mejorando en eso en general, y creo que cada vez se ven servicios financieros bancarios cada vez más sencillos, cada vez con menos exigencias, cada vez más accesibles, y creo que eso se va a ir nivelando con el tiempo, y creo que eso está tomando de hecho una velocidad más acelerada con la pandemia. Gracias, Fabio. Hay una pregunta muy direccionada a Sebastián, o por lo menos todos podrían responderla, pero es sobre qué representa para el ecosistema fintech en Uruguay el anuncio del primer unicornio allí. La verdad que como uruguayo me llena de orgullo, realmente conozco a los chicos, a los fundadores, la verdad que sé que han hecho un gran esfuerzo en contra de todos los pronósticos, y nada, para el ecosistema, para ser bien concreto, nosotros lo consideramos como que podría ser el Skype, que fue lo que fue Skype para Estonia, podría ser, para nosotros podría ser dLocal, y también tenemos a PedoYa, que es otra de los grandes exits que hubo en Uruguay. Así que nada, es un motivo de celebración, lo comparamos con un maracanazo, así que bueno, nada, es algo muy importante que de ser bien utilizado puede ser, digamos, un milestone para las generaciones de emprendedores venideros, porque le demuestra que de un país pequeño, o sea, que las distancias físicas y sociales y económicas se van diluyendo, entonces es posible. Buenísimo, sí, seguro que es así. Lo veo a Rodrigo conectado en la camarita, para saludarnos también. Sí, bueno, la verdad que yo estuve atento todo el tiempo a este panel, la verdad que me parece maravilloso escucharlos, las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Todos con esta pandemia. Y la verdad que no solo como argentino, sino como persona, digamos, integrante de esta región, me pone muy contento saber que hay personas que piensan como ustedes, realmente. Que el futuro muchas veces se presenta sombrío ante determinadas situaciones, pero realmente hay esperanza cuando se escucha hablar a líderes que están pensando en algo más que estrictamente lo económico, digamos, que excede netamente a esto. Estamos hablando de proyectos de medio ambiente, estamos hablando de proyectos de generación de tecnología, de ahondar en el conocimiento, y la verdad que eso me pone muy orgulloso de pensar, incluso en mis próximos días, con una paternidad en camino, de dejarle a mi hijo y a las nuevas generaciones estos pensamientos. La verdad que me acerca mucho a lo que yo pienso naturalmente. Así que bueno, simplemente agradecerles realmente que puedan transmitir este mensaje esperanzador, como bien contaban recién, también con el mensaje de un unicornio en Uruguay. Bueno, la verdad que nos pone a todos muy contentos, porque estamos todos cerca, y todos nos sentimos un poquito parte de esto. Así que agradecerles un montonazo realmente. Paraguay, Argentina, Uruguay, unidos en este evento, realmente es algo increíble. Seba, sé que te cuesta la exposición, por eso te agradezco el doble, porque nada, lo hiciste, y lo hiciste maravilloso, y con la mejor predisposición, sabiendo que no te gusta tanto la cámara, y ahí estás. Así que nada, Sabrina, Seba, Fabio, Julián, realmente orgulloso de ser parte del equipo organizador y de contar con ustedes, más que agradecido, no tengo más palabras que decir. Bueno, muchas gracias y un abrazo, un gusto. Abrazo, y nos vemos prontamente en la edición de mañana. Gracias, Julián. Julián. Chao, chao. Luego, Saludos y muchas